Te damos la gloria, el honor y la honra solamente a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puedes tomar tu lugar, le regalas un aplauso al Señor. Y hace como mes y pico, no sé, yo estaba... Bienvenido, este es VIP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es VIP, esto solo lo ves en Santa. Sí, eso está bien, no se preocupe. Hace como mes y pico nosotros yo tengo hace bastantes días unos proveedores aquí conmigo. Yo trabajo en temas de China y hay un pocotón de chinos en Barranquilla ahora con nosotros. Y de ese pocotón de chinos había organizado almorzar con ellos, pero los chinitos se me ocuparon y me dejaron como sin plan. Y cuando uno anda sin plan, llama a los amigos. Entonces, en este caso fue al revés. A mí, Pastor Gerson me llama, me escribe y me llama, Tavo, ven acá. Y entonces, ¿y ustedes qué hacen? Y no sé qué. Y yo, iba a almorzar. ¿Tú qué estás haciendo? No, ando por acá con Chicho. Y yo, bueno, aprovechemos. Ustedes conocen a Chicho, ¿verdad? Bueno, lástima. Sí, yo sé. Pero entonces yo donde llego hablo mal de él, papi, porque hay que aprovechar. Y yo vengo y le digo a ellos, venga, hagamos algo. Vamos y los invito a almorzar y fuimos y almorzamos. En la conversación, el motivo de la llamada que Gerson me estaba haciendo a mí en ese momento era para hacerme la invitación de venir a compartir con ustedes este día. Yo empiezo a revisar, listo, nos vamos y almorzamos, nos sentamos, cada quien pidió lo que quiso, no fue muy bien en ese almuerzo. Fue supremamente coincidencial. Había una llamada, pero el almuerzo fue supremamente coincidencial. Y en ese momento Gerson me dice de que voy a estar en esta fecha compartiendo con ustedes. Y César también me dice que había una serie en la iglesia de la que también me tocaba la enseñanza el domingo anterior en la iglesia. Mientras estaban los pastores aquí, gracias, a mí me tocó allá. Entonces, para poder traérselos a ustedes, a mí me pusieron allá. Y ahora, amén. Entonces me dice Gerson, está bonito, yo le escribo, ven acá, ¿cómo es la serie? Entonces viene y me sale y que, no, y me saca una nota de voz. Factos. Entonces yo dirigí la red de jóvenes de la iglesia, porque ya no es la red de jóvenes de la iglesia, ahora es Esencia, donde hay jóvenes y otras cosas. Pero yo voy a serte muy honesto. Hay muchos temas mediáticos o de momentos o de modas que a mí me pasan por encima, porque yo no entiendo mucho a veces del tema de modas. Y cuando Gerson me puso la palabra factos, yo pensé que era como un acróstico. Yo dije, además que la F, la A, la C, algo tiene que ver. Y yo no sabía ni qué era eso. Y me da una explicación que yo que lo conozco, sé que alguien se la dio. Yo lo conozco. Y me la da con una propiedad. Yo no juegué. Entonces venía y me decía, mira, vamos a empezar una nueva serie. Factos, que viene de la palabra fact. Fact es hechos en inglés. Y factos es algo que ahorita se está utilizando en las redes sociales para compartir memes y para un montón de temas que tienen que ver cuando la gente está opinando acerca de algo o que es verdad. que es verdad. Ahí estamos bien. Yo repito lo que hizo Gerson, no con tanta seguridad como él. Pero en algún momento, una discípula me mandaba muchos versículos de una versión de la Biblia en inglés llamada The Message. Sí, así es. Tranquilo que yo estoy entrenado en inglés aquí. Sí, el tuyo. Kirriki es una palabra en inglés. En hebreo. En otro momento, no, primero del inglés pasó al hebreo. No me dañes la prédica, Leo. Nosotros, ella me mandaba un montón de cosas en inglés y yo no sé inglés, hija. Entonces empecé yo a seguir y me di cuenta que hechos es facts. Yo no sabía, yo lo aprendí en la Biblia, porque es que la Biblia también te enseña a ser bilingüe. Entonces, yo entendí que el libro de hechos en inglés es facts, que tiene que ver con los hechos precisamente. Y nosotros como iglesia en Santa Marta ya entramos en este tiempo a estudiar el libro de hechos. Y hoy tengo el privilegio de verdad de empezar esta serie. Y hay algo que cuando empecé a meditar en el tema, entendí, y es el título que tiene la enseñanza del día de hoy, es Ahora es mi turno. Yo te voy a pedir el favor que tú lo interiorices. Ahora es mi turno. No es tanto repetirlo, sino que tú digas, bueno, ¿y ahora es mi turno de qué? Yo vengo hace varios meses tratando de hacer consciente a las personas de algo. Si tú quieres emocionar a un público, es muy fácil.
Emocionar es muy sencillo. Yo puedo ponerme aquí al frente de ustedes en este momento y decirles, y el Señor va a bendecir a cada uno de ustedes y a ti te va a dar casa, carro, beca, y todo el mundo dice, amén. Y eso es sencillo. Y puede que sea cierto, pero puede que haya sido de mi emoción y no porque realmente sea Dios quien me está mandando a decirlo. Y si yo lo digo es una emoción, pero si Dios lo dice es una promesa. Hay una diferencia entre emoción y promesa. Hay una diferencia entre las cosas que salen por nuestras emociones y hay una diferencia de las cosas que salen porque Dios las dice. Y hay algo que yo quiero que nosotros empecemos a leer que se encuentra en Juan 20 del 19 al 20. Juan 20, voy a leer de la traducción lenguaje actual. Juan 20 del 19 al 22, perdón, dice la Biblia. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban ¿qué? Bien cerrada. ¿Bien qué? Bien cerrada. La palabra cerradas es supremamente importante. Bien cerradas porque los discípulos tenían ¿qué? Miedo. Miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo que Dios los bendiga y les dé paz. Después les mostró las heridas de sus manos, de su costado, y los discípulos se alegraron de ver al Padre, de ver al Señor. Jesús los volvió a saludar de la misma manera y les dijo, como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. ¿La puerta cómo estaba? Bien cerrada. ¿Y por qué? Porque ellos tenían ¿qué? Miedo. ¿Por qué tenían miedo los discípulos? Contexto. Jesús había muerto. Ya Jesús había muerto, ya había sido crucificado, ya había sido enterrado. Y en ese momento recuerda que el mismo Simón Pedro, cuando Jesús fue atrapado, fue tomado preso para llevarlo a la cruz, dice la Biblia que él lo seguía desde lejos porque tenía miedo. A raíz de eso fue que él lo negó. Empezaron a decirle, este también andaba con Jesús y fue produciendo en Pedro una de las personas más valientes que uno ve en la Biblia, o por lo menos con más coraje o más aguerrido, fue produciendo miedo. Después de la crucifixión, después del sepelio de Jesús o de que lo colocan en la tumba, los discípulos van y se encierran. Y muchas veces en tu vida y en la mía hay situaciones que nos obligan a encerrarnos. Yo te voy a decir algo y voy a hacerte muy franco y muy honesto. En Dios tenemos una falsa expectativa muchas veces. Creemos que estar en Dios significa que no vamos a pasar por situaciones difíciles, que no vamos a llorar, que no vamos a sufrir, porque eso de pare de sufrir era una propaganda, pero no es la realidad. Vamos a llorar, vamos a pasar situaciones difíciles, vamos a sufrir, vamos a tener complicaciones, pero también vamos a reír, vamos a celebrar, vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido. Todo hace parte de una vida normal. La vida real es esto que tú y yo vivimos. Hay una diferencia, y quiero que me mires para decírtelo directo a tu corazón. Hay una diferencia grande de vivir la vida real con Cristo y vivir la vida real sin Cristo. ¿Cuál es? Cristo. Y parece tonto o lógico lo que te estoy diciendo. Pero cuando tú vives la vida real con Cristo, tienes algo que se llama garantía, tienes algo que se llama respaldo, tienes algo que se llama soporte, porque es que sin Él vas a vivir las mismas cosas que con Él, con la diferencia de que con Él tienes la victoria garantizada. Amén. Entonces estos discípulos entran a una casa por el miedo que tenían de ser perseguidos. Pero yo arranco a estudiar algo y quiero contarte un poquito no sé si será teología o cómo será el tema. ¿A ti te ha pasado algo en la vida que ha sido feo y cuando tú sientes que te puede volver a pasar, eso no te genera cierto miedo y cierta ansiedad? No sé si me hice entender, nada más entendernos los de adelante. Miremos los de atrás, allá los VIP. Si a ti te pudiera volver a suceder algo malo que en algún momento te sucedió, ¿tú te sentirías bien o te sentirías mal? Es mal. Ahora te cuento una cosa. Los discípulos ya no estaban con Jesús. Ya Jesús no estaba con ellos, porque Jesús había muerto. Y resulta que mientras que Jesús estaba vivo, en 3 o 4 ocasiones que dejó a los discípulos solos,
la embarraron. Cuando Jesús no estuvo con ellos no hicieron las cosas bien. Había un joven endemoniado y el papá llegó, la familia llegó donde Jesús. Ven acá, necesitamos que nos ayudes con este. Y voltea a Jesús y les dice, ¿y por qué ustedes no lo han liberado? No, es que tus discípulos no pudieron. ¿Hasta cuándo? Dijo Jesús, tendré que estar con ustedes y ayudarlos. Y cogió Jesús y liberó a este niño. O en la barca, después de hacer un tremendo milagro, les dice Jesús, adelántense, yo me quedo orando, yo después me encuentro con ustedes. Y se montan ellos en una barca y la barca se levanta una tremenda tempestad. Y ellos con temor ven que algo venía caminando. Y un fantasma, y era Jesús. Y en ese momento Jesús le dice a Pedro, porque Pedro le pide hacerlo, que salga y Pedro camina sobre las aguas y Pedro se desenfoca y en ese momento se hunde. ¿Y qué le dice el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado en tu corazón? ¿Qué era lo que había en los discípulos, iglesia? En los discípulos había el temor de quedarse de nuevo sin Jesús, porque cuando Jesús no estuvo, ellos se equivocaron. Y de ahí es donde nace esto. El libro de Juan termina en el capítulo 21. Del 20 pasa al 21, pasan un par de cosas más, pero todo el capítulo termina de esta forma. Y cuando el libro de Hechos empieza en una situación. Muchas veces uno lee Hechos 1 y dice, sí, voy a contar lo que Jesús hizo. Está hablando, mira que Teófilo. Te digo una cosa, lo que estaba pasando en ese momento era el temor que tenían los discípulos porque algo malo podía volver a sucederles. Y tú y yo muchas veces en la vida estamos en una situación en donde el mismo Dios nos ha metido para entender que con Él es que vamos a poder salir de las cosas. Yo te vengo a decir algo el día de hoy. Y no vengo como profeta. Vengo como una persona que también ha vivido. Hay procesos donde tú y yo nos metemos, pero hay procesos en donde Dios nos permite que entremos. Jesús fue a la cruz por Dios, para perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna, pero lo hizo por amor y por obediencia al Padre. El proceso al que los discípulos entraron fue un proceso que el Señor estaba permitiendo. ¿Y por qué lo estaba permitiendo? Porque hay cosas que tú y yo necesitamos vivir para que podamos darle el paso a Dios de que actúe en nuestra vida. Te voy a decir algo, si tú tienes algo hoy en tu vida que necesita ser tratado, Dios va a hacer lo que tenga que hacer, va a mover lo que tenga que mover para que tú le des a Él el permiso real de que trabaje en tu vida y pueda liberarte. Era necesario que los discípulos se quedaran solos de nuevo. Era necesario que los discípulos se quedaran solos de nuevo, como es necesario que tú y yo pasemos por procesos en nuestra vida. Es necesario, iglesia. Y ese temor los llevó a ellos a encerrarse. Pero Dios es tan hermoso que dice la Biblia, cuando tú empiezas a leer el libro de los Hechos, Hechos 1:8, yo quiero que lo podamos leer del 6 al 8, mira lo que dice la Biblia. Hechos 1 del 6 al 8. Cierto día que estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Déjalo un momentico ahí. Pregunta, ¿Jesús estaba muerto, sí o no? Sí. Cuando Jesús resucita, se encuentra con María y le dice a María, María, espérate, no me detengas porque yo todavía no he ido al Padre. Pero luego de eso dice la Biblia que Jesús va y se le presenta a sus discípulos. Están encerrados en la casa con el temor y Jesús entra sin abrir la puerta. Te voy a decir algo, eso tiene un sentido. ¿Por qué Jesús no tocó la puerta? Cuando yo llego a la casa y timbro, el primero que me recibe es el perro. Ese es loco, sale y me recibe. Pero cuando yo timbro, le estoy avisando a las personas que yo llegué. Pero cuando yo quiero darle una sorpresa a mi familia, yo abro la puerta en silencio, ojalá el perro no se dé cuenta, y llego, y lo primero que hace Juan Pablo, mi hijo, que es el que está más grande, porque el chiquitico apenas se está dando cuenta de quién soy yo, sale y me abraza con una emoción, porque papá,
llegó a casa. En ese lugar donde estaban los discípulos había temor. En ese lugar donde estaban los discípulos había frustración, había ansiedad, habían problemas, había persecución. Pero Jesús entró a ese lugar sin anunciarse para decirles, no importa lo que tú estés pasando, el día que tú menos esperes, yo voy a entrar a tu casa sin pedirte permiso para sanarte, liberarte, consolarte y darte lo que tú necesitas en el nombre de Jesús. Jesús no necesita pedirnos permiso. Amén. Jesús no necesita pedirnos permiso. Tavo, ¿por qué? Préstame atención. Jesús no necesita pedirnos permiso porque ya se lo ganó en la cruz. Amén. Jesús no necesita tu permiso y el mío para operar en tu vida y en la mía, porque Él fue a la cruz a morir por nosotros para comprarnos una vida eterna que no le da a Él el permiso de hacer lo que quiera en nuestra vida, sino que le dio la autoridad para ir por encima de lo que tú y yo estamos viviendo. Y ese Jesús entró a la casa donde estaban los discípulos. Y es el mismo Jesús que hoy va a entrar en tu corazón en el nombre de Jesús. Él entra. Y después de un tiempo, a mí me parece hermoso algo. Me parece hermoso algo. 40 días. Jesús resucita y se queda 40 días con los discípulos, enseñándoles, hablándoles, instruyéndolos. Tú lo vas a leer en el libro de Hechos, capítulo 1 del libro de Hechos. Creo que el versículo 3 o 4 dice que él estuvo 40 días. Yo te hago una pregunta. A Marta le dijo, no me detengas, porque yo todavía no he ido al Padre. Pero se quedó 40 días con los discípulos. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Tú eres tan importante para Jesús que aunque ya podía ir a encontrarse con su Padre, se va a tomar el tiempo que necesite para formar en ti lo que tú necesitas y que tengas el valor, la fuerza y la valentía de poder salir adelante en los procesos donde tú vas a estar. Amén. Jesús te ama tanto, pero tanto, que prefirió esperar ver a su Padre para formarte a ti y para formarme a mí. Amén. Y Él llega y a cada uno empieza a darle lo que necesita. Yo te voy a decir algo. Las experiencias nos llevan al temor, incluso las que vivimos con Dios. En el 2006 o 2007, no recuerdo exactamente, mi hermano se fue de la casa. Contexto. Mi hermano es 7 años mayor que yo. Yo no crecí con mi papá. La figura masculina que yo veía era mi hermano. Y él en algún momento tenía que irse. Mi hermano consiguió esposa y el que encuentra esposa, hay el bien. Y mi hermano se iba de la casa porque ya se iba a casar. Cuando mi hermano se iba de la casa, yo sentí un vacío. Y me hice la pregunta, ¿y ahora qué hago? Porque yo nunca había contemplado la opción de que él se fuera. Y él se dio cuenta que yo estaba como incómodo y me ha dicho, tranquilo, yo me voy de la casa, pero yo no te voy a abandonar, yo voy a seguir pendiente. Mentira. Se fue y no volvió más. El primer mes me ayudó con un servicio, después nada, yoyito marulanda. Y de un día a otro, él y yo, todo era compartido. Y él se fue, e hizo familia. Y a mí me quedó toda la responsabilidad. No estoy diciendo que él haya hecho mal, no, 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 no. Yo era el que no sabía que eso venía para mi vida. Él tenía que casarse.
Yo no estaba preparado, nunca estuve preparado. Pero pasó el tiempo y yo trabajaba en una empresa y él montó su empresa y yo trabajaba yo era empleado de una empresa, pero trabajaba con mi hermano como independiente. Y él me dice en algún momento, retírate y quédate trabajando conmigo. Y yo me retiro y la empresa iba muy bien y a mí me iba muy bien. Pero un día tomamos decisiones que hicieron que la empresa se quebrara. Cuando la empresa se quebró, yo quedé con deudas enormes. Enormes, vamos a poner enorme con H para que sea más exagerado así, como para que se vea más feo. No vayan a decir que tengo mala ortografía. Cabe aclarar que sé que enorme es sin H, pero para que se vea más feo. Esa situación de ver todo lo que estábamos viviendo fue complicado. Juan Pablo, mi hijo mayor, que hoy tiene 9 años, en ese momento tenía meses. Podría tener, no sé, 4, 5, 6, 7 meses, no recuerdo. Y recuerdo que yo llego a la casa, me pongo a mirar el closet de espalda. O sea, yo estoy mirando el closet y de espalda está mi esposa. Y ella me pone la mano en el hombro y me dice, tranquilo, que de esta salimos. Y yo no te voy a decir que la mano de ella o las palabras de ella fueron las que a mí me dieron aliento, porque te estaría diciendo mentira. Claro, yo encontré un respaldo en ella, por supuesto. Pero eso no me quitó el temor que yo tenía. Eso no me quitó la preocupación que yo tenía en ese momento. Sin trabajo, con deudas, pero una cosa enorme. Te digo enorme. Deudas capaces de ser 2 o 3 casas. Y empiezan a suceder cosas que me mostraron que Dios tiene cuidado de nosotros. No entra en el caso ahorita contártelas. Lo que te quiero contar es lo que ha pasado después. Bendito Dios, Él ha sido bueno. Nos ha prosperado a mi esposa y a mí. Pero yo tengo que hacerles una confesión a todos ustedes. Me aterra volver a pasar el mismo proceso. Tenemos un gran amigo, Alberto Cepeda, Pastor Alberto, que dirige la banda, el grupo de worship de la iglesia. Y él dice, uno no extraña lo que nunca ha tenido. Y yo, claro, cuando tú no has pasado por una situación económica complicada, tú no sabes lo que se siente. Pero como ya yo pasé y sé lo que se siente, me da miedo volver a repetirlo. ¿Sí me hago entender? Y eso me ha llevado a mí a tomar decisiones muchas veces en mi vida escasas y cortas. Por temor a volver a quedar en el mismo lugar donde quedé. Y Gerson hoy me presenta como un hombre de fe. Gracias, pa. Eso es lo que yo veo y lo que vi, que conozco. Y yo he dado pasos de fe y los sigo dando. Y los seguiré dando en el nombre de Jesús. Pero he dado pasos de fe en áreas donde antes no había conocido. Pero cuando tengo que administrar lo que Dios me ha dado, a veces lo hago con el temor de la primera pérdida. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo he tenido que aprender que lo que yo perdí y lo que yo gané no determina lo que yo soy, sino que el único que determina lo que yo soy es mi padre que pagó por mí y me adoptó no por lo que soy, no por lo que hago o por lo que tengo, sino por lo que él ha puesto de él en mí. Amén. Sigue leyendo Hechos conmigo y te desenredo la pita, que yo creo que hasta yo me enredé. Hechos 1 del 6 al 8 dice, cierto día que estaban reunidos los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que le deje a los israelitas su propio rey?
Jesús le respondió, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Versículo 8, y es la promesa de nosotros para hoy. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Te voy a decir algo. Las puertas que se cierran por temor, Él las abrirá por propósito. Amén. Las puertas que tú y yo hemos cerrado por temor, Jesús va a entrar sin permiso y las va a abrir con propósito. Ellos estaban reunidos por miedo, pero Jesús llegó y les dijo, no te preocupes, el Espíritu Santo va a estar sobre ti para que vayas y prediques mi palabra y la anuncies a todos los rincones de la tierra. Lo que para ellos fue un temor, para Jesús fue un propósito. Hoy te voy a decir de parte de Dios, en el lugar donde tú has llorado va a ser el lugar que Dios te va a prosperar. En el lugar donde tú has sufrido va a ser el lugar donde Él te va a engrandecer. Por un solo motivo. Se llama testimonio. Tavo, ¿y por qué necesito escribir un testimonio? Porque hay otras personas que todavía no lo conocen a Él, que van a necesitar escuchar lo que tú tienes por decir. Amén. Yo quiero de corazón decirte eso. Dios no nos llamó confiando en lo que nosotros tenemos, sino confiando en lo que Él nos va a dar. Dios no te llamó a ti confiando en lo que tú tenías, sino en lo que Él te iba a dar. Tavo, ¿y qué nos va a dar Dios? Al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Todo. Amén. Quiero terminar con esto. Hechos 1:1. El libro de Hechos 1, versículo 1. No está, qué pena, no lo mandé. O creo que no está. Se le tiene. Gracias, papito. Muy distinguido amigo Teófilo. En mi primer libro le escribí a usted acerca de todo lo que ¿quién hizo? En mi primer libro le escribí a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día que subió al cielo. Lo que Jesús hizo. Pero te voy a decir algo hoy. Jesús sigue orando, pero ahora lo hace a través de mí. El libro de Hechos dice, Teófilo, te cuento las cosas que Jesús hizo. Pero Jesús no fue que hizo, Jesús sigue haciendo a través de nosotros. Por eso la enseñanza hoy se llama, ahora es mi turno. Porque tú y yo no podemos quedarnos en lo que Jesús hizo. Tú y yo tenemos que pasar a seguir haciendo lo que Jesús nos enseñó. Amén. Gerson me dijo algo que me pareció bello. Me dijo, Tavo, el libro se llama Hechos, no Intenciones. El primero que recibió fui yo de parte de su pastor. Yo lo digo en la iglesia, a mí me cuesta mucho decirle a Chicho pastor, a Gerson pastor, a Alberto pastor, a mí pastor. Tenemos un grupo que se llama PNP, pastores que no son pastores, antes de que nos ordenaran pastores. No desconozco el llamado, no lo desconozco. Pero para ustedes él es el pastor Gerson. Para mí él es mi amigo, él es mi hermano. No desconozco su pastorado, fue la persona que Dios utilizó para que yo fuera restaurado. Lo digo y él lo sabe. Él todavía no había formalizado el proceso de restauración, el programa de restauración en la casa. Yo fui su conejillo de India, yo y un poco. Que nos cogía en los pasillos de la iglesia. ¿Cómo estás? Y yo no sé qué tenía esa bendita pregunta. ¿Qué tiene, verdad? Que uno no daba para responderla sin llorar.
Yo les digo, o sea, ustedes tienen un gran pastor. Y se los digo, se llevaron a mi hermano. Ahora es más difícil tenerlo, es más difícil. Me hace mucha falta. Y les digo algo de corazón. Este man no es de intenciones, este man es de hechos. Así es. No sé cuántos saben los procesos que ellos han vivido como familia. Pero después de un tremendo proceso, ayer estaban repartiendo alimentos. Ahí está de loco. Haciendo, no voy a decir porque yo no sé si ella lo ha dicho, no le he preguntado. Pero está moviéndose en fe. Y es el que yo, ese es el Gerson que yo conozco. No el más capacitado, pero el más dispuesto. Quizá no el más inteligente, no te estoy diciendo bruto, papi. Pero sí el más humilde a dejarse enseñar. No estoy diciendo esto para que lo vean el diferente. Yo estoy diciendo esto para que nosotros aprendamos del pastor que tenemos en esta casa. Amén. 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 Ojo, yo no necesito exaltar a Gerson. Él es mi amigo y es mi hermano. Yo no necesito exaltarlo. Él y yo sabemos lo que sentimos el uno por el otro. Nosotros como iglesia, dice la Biblia, que necesitamos imitar la fe de nuestros pastores. Amén. Y Él es nuestro pastor aquí en Santa Marta. Y si Él como nuestro pastor en Santa Marta sintió de Dios que era el momento, ya nosotros pasamos por el libro de Hechos en Barranquilla. Ya pasamos. Y no es que Gerson esté atrasado, es que él escucha la voz de Dios. Y te voy a decir algo, Santa Marta. Este es el tiempo para que tú y yo actuemos. Amén. Lo que viviste el mes anterior, a través de Rahab, lo que aprendiste el mes anterior, en donde te diste cuenta cómo un proceso al final llevó a esta mujer a un propósito y a ser parte del linaje del Señor, nos preparó para llegar hoy a este punto y entender que nosotros no podemos ser personas de intenciones, sino personas de hechos. Ahora es mi turno de seguir haciendo lo que Jesús hizo. Ahora es mi turno de decirle a este loco, a su esposa y a su equipo, venga, ¿cuándo es la próxima entrega de alimentos que yo quiero ir con ustedes? Porque si quizá hoy no has tenido para sembrar, tus manos sirven para servir. Amén. Y si quizá no tuviste tiempo para servir, entonces deja que tu fe en la siembra y la cosecha actúe y siembra. Tú no te imaginas cuántas personas son impactadas cuando alguien se decide a actuar. Quiero que te coloques de pie, por favor. Digo algo de nuevo. Jesús cambia temor por propósito. Y hoy vengo de parte de Dios a decirte, Casa del Rey Santa Marta, todo temor que hay en tu corazón va a empezar a ser transformado en el propósito en el cual Dios te va a usar para que Santa Marta pueda conocer que hay un Dios real. Amén. Tu testimonio se va a escribir desde tu temor. Te digo una cosa. Pedro negó a Jesús. Y cuando Jesús regresó, lo único que le preguntó a Pedro fue, Pedro, ¿me amas?
3 veces le hizo la misma pregunta. Y 3 veces le dio la misma respuesta. Jesús no le habló al error de Pedro. Jesús le habló al potencial de Pedro. Jesús no le habla a tu error, Jesús le habla a tu potencial. Amén. Y el potencial que hay en esta casa es un potencial de servicio, un potencial de actuar y un potencial que va a transformar el temor en propósito. Amén. Pero necesitas que tú hoy puedas hacer lo mismo que hizo Pedro. Y poder ser honestos con Dios. ¿Qué temor tienes tú hoy? Porque no vamos a entrar a actuar. No vamos a entrar a actuar en nuestras fuerzas. La promesa de Jesús es el Espíritu Santo. Recuerda que Él no te busca por lo que tú tienes, Él te busca por lo que Él te va a dar, y Él lo que te va a dar es el Espíritu Santo. Iglesia, tú y yo no podemos hacer nada. Tú y yo no tenemos la capacidad de hacer nada. O cualquier cosa que tú y yo hagamos se va a derrumbar porque no tiene un sustento fuerte. Lo único, tú quieres saber qué cosas has hecho tú por medio del Espíritu Santo. Mira cuántas todavía están de pie. Lo que tú hayas hecho que haya permanecido de pie fue porque lo hizo el Espíritu Santo. Porque lo que tú y yo hacemos se cae fácilmente. Pero lo que Él hace es eterno. Amén. Así que si hoy tú necesitas un milagro, si hoy necesitas que Él intervenga en tu vida, si hoy necesitas que Él restaure tu casa, si Él necesita que Él sane tus finanzas, si Él necesita que Él restaure tu corazón, es el momento de que cierres tus ojos y empieces a alabarlo, empieces a adorarlo y empieces a hablar con Él. Espíritu Santo, llénanos, Señor. Empieza a levantarlo a Él, empieza a levantarlo a Él, empieza a levantarlo a Él. Es tu fe la que hoy va a hacer que este lugar se siga inundando de su presencia. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. ¿Qué puedes repetir conmigo? Señor Jesús, hoy te doy gracias por esta oportunidad que he tenido. Te abro mi corazón para que entres en él. No te conozco, pero si eres capaz de transformar mi temor en propósito, aquí estoy para que lo hagas. Gracias por morir por mí y gracias por buscarme de nuevo. Hoy acepto tu vida en la mía para que me guíes conforme a lo que tú has querido que yo sea. Y te doy las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.